Yo diría, bueno, primero que siempre, y así lo dijimos con el ministro en la oportunidad anterior, para nosotros la educación es un proceso integral. Y ya lo decía yo afuera en la prensa y lo vuelvo a reafirmar acá porque es nuestra convicción profunda, que la tarea de educar y de formar niños, niñas, ciertos ciudadanos comprometidos, integrales, que se desarrollan plenamente, no es solamente una tarea que está abocada a los profesores y profesoras en los establecimientos. Es una tarea de la comunidad educativa en su conjunto. Y yo diría que si hay algo en donde esta reforma ha ayudado es a instalar en el grueso de la población el concepto de la comunidad educativa y su relevancia para la mejora de los aprendizajes de los niños, niñas, jóvenes y también adultos, porque no hay que olvidarse de aquello. Y en ese sentido, parte importante e integral, ¿cierto?, y fundamental de esta comunidad educativa, sin lugar a dudas, son los y las asistentes de la educación. Yo no sé si ustedes habrán tenido oportunidad a veces de seguir ciertas conversaciones o discursos nuestros, pero en nuestras palabras, y también de la presidenta, siempre hablamos, cuando hablamos de la escuela, hablamos de los profesores y también de los asistentes de la educación. Y eso no solamente por una mera formalidad, sino porque es una convicción profunda de este gobierno. Y es por eso entonces que para mí también era importante estar hoy día con ustedes y es por eso también que nosotros iniciamos una mesa y formalizamos una mesa de trabajo. La última vez que nos vimos, ¿cierto?, bueno, la mesa ha seguido trabajando, ¿cierto?, más allá de mi presencia. Yo he estado en algunas de esas conversaciones, pero la mesa obviamente aborda, ¿cierto?, a nombre del gobierno la conversación con ustedes. Asumimos varios compromisos. Asumimos varios compromisos que hoy día hemos ido avanzando, pero siempre entendimos que esa era una conversación que no se agotaba con esos compromisos, sino que esto es una relación, ¿cierto?, de más largo aliento, sobre todo frente a lo que Arturo manifestaba, ¿cierto?, que es la reforma educacional que tenemos que implementar y que ustedes ya han visto que los proyectos que hemos aprobado y los que vamos a aprobar o los que vamos a ingresar al futuro van a tener todos periodos de implementación que no son en ningún caso de la noche a la mañana y por lo tanto es importante que entre los actores sociales y el gobierno, ¿cierto?, se mantengan estas mesas permanentes de trabajo con objetivos que irán adecuándose a los tiempos. En primer lugar, quiero recordar que en reconocimiento a la función que las y los asistentes de la educación realizan en los establecimientos, varias veces, por no decir quizás en su mayoría, en condiciones difíciles, se extendió el beneficio del bono de desempeño que antes recibían solo los docentes. Ese fue un logro de las conversaciones, ¿cierto?, que sostuvimos el 2014. Y si bien esto es, como ya decía, quizás no viene a resolver, ¿cierto?, el meollo del asunto, sin lugar a duda es una señal clara del compromiso que nosotros como gobierno hemos asumido. Porque así también como lo vimos con los profesores y profesoras, en estos periodos, ¿cierto?, de transformaciones profundas, una cosa es ser capaces de ir conversando respecto al largo plazo, al mediano y al largo plazo, pero no por conversar por el mediano y el largo plazo vamos a despreocupar problemas que tenemos hoy día. Y por eso es que nosotros también hemos tomado el compromiso, ¿cierto?, de avanzar y firmamos este protocolo al que hacía referencia Arturo para poder avanzar en lo inmediato con ciertas medidas concretas que pudieran al menos paliar, ¿cierto?, la situación actual en la cual la mayoría de ustedes está hoy día, ¿cierto?, sujeto. Y en ese sentido el tema del bono, de la extensión muchas gracias. Del bono de desempeño al que acabo de señalar, era del todo de mucha justicia, porque a veces uno piensa que en el lanchón hacia una cierta isla va sentado el profesor, profesora, y también va él o la asistente de la educación al lado. Y por lo tanto uno decía, bueno, ¿por qué solamente a uno
un beneficio de claramente una situación que aqueja a una comunidad. Y ese es el convencimiento que hay detrás. Por eso yo creo que estas señales también son importantes. Son importantes, porque tienen que ver con el compromiso profundo de que aquí la comunidad educativa es la que importa. No solamente, y que por supuesto son muy importantes los profesores y profesoras, ustedes yo creo que también en su cotidianidad saben de las dificultades completas de los actores y de los desafíos que tenemos en materia docente. No solamente los que hoy día están trabajando, sino que también de las escuelas de pedagogía, ¿cierto? Hay mucho trabajo que tenemos que hacer ahí, pero sin lugar a dudas no son los únicos actores. Bueno, este es un beneficio que está en un proceso de implementación. Tenemos, eso sí, lamentablemente detectado que hemos tenido algunos sectores del país en donde la implementación de este beneficio no ha sido del todo fluida como hubiésemos esperado. Pero quiero darles la tranquilidad a ustedes que nosotros estamos monitoreando la implementación de esto y que por supuesto estamos trabajando fuertemente para que esto pueda implementarse lo más rápidamente posible y con las mayores facilidades. O sea, quiero decir que aquí el compromiso del gobierno no llega solamente hasta firmar el protocolo y generar ¿cierto? El mecanismo, sino que también nuestro compromiso con lo que estamos haciendo es desarrollar el monitoreo para que estas cosas se vayan aplicando. En segundo lugar, bueno, se constituyó, ¿cierto? Una mesa de trabajo para discutir, como decía Arturo, una nueva normativa del sector. Y bueno, en el contexto de esa mesa, por supuesto que vamos a abordar, ¿cierto?, los desafíos que tenemos en el amplio sentido de la palabra con los y las asistentes de la educación. Y Arturo, bueno, hacía referencia en donde quizás uno de los elementos que va a ser parte importante de esa conversación, más aún cuando vamos a enfrentar un proceso de reforma educacional, que tiene que ver con definir, ¿cierto?, la relación empleador trabajador adecuada a las funciones que ustedes hoy día desarrollan. Y esto quiero decir que no va a ser un proceso fácil, quiero también ser bien honesta con ustedes, porque la heterogeneidad de relaciones en el nivel municipal es tan amplia que los procesos de esas transiciones hay que abordarlos, ¿cierto?, adecuadamente, porque a veces uno plantea una cosa y después en la implementación de esas ideas es donde a veces están, ¿cierto?, como dicen el diablo, a veces están los detalles. Entonces yo vengo acá a reafirmar, por supuesto, nuestro compromiso, pero quiero también hacerlo con responsabilidad. Y que esta va a ser una conversación que la vamos a tener que abordar con esa complejidad, ¿cierto? Porque hoy día, sobre todo posterior al hacer, nosotros hemos, producto de la conversación con ustedes, hemos empezado a hacer un monitoreo de lo que ha pasado en los municipios, y la verdad es que posterior a la implementación de la ley CEP, el panorama se volvió tremendamente heterogéneo y complejo de abordar. ¿Significa eso que nos vamos a paralizar? No, no significa que nos vamos a paralizar porque vamos a avanzar, pero tenemos que hacerlo entendiendo bien la realidad sobre la cual vamos a trabajar para que después entonces no quedemos solamente en compromisos que después no podamos implementar. Como pueden ver, la discusión que vamos a afrontar es compleja y quiero aquí decir algo también con mucha responsabilidad. Yo sé que ha habido durante el 2014 y que el país completo tiene obviamente y naturalmente, si yo estuviera, yo también estuve en un movimiento social previamente y por lo tanto es natural que esto ocurra, que hay mucha ansiedad por tratar de llevar adelante todos estos cambios lo más rápidamente posible. Sin embargo, quiero aquí reafirmar nuestro compromiso y transmitir calma y tranquilidad, porque aquí no va a ocurrir que va a aparecer un proyecto de nueva institucionalidad de la educación pública debajo de la manga y que se va a meter rápidamente al Congreso para que vayamos a discutirlo allá. Sin lugar a dudas que tanto al ministro como a mí, y ese es el compromiso, y también que el ministro me ha pedido particularmente transferirles sus saludos en este día, es que hubiésemos quizás deseado, obviamente, haber partido los procesos de conversación
haberlos iniciado ya durante, ¿cierto?, para esta altura. Pero también quiero decir aquí con mucha responsabilidad que el proceso y el año 2014, y ustedes lo habrán visto a través de los medios de comunicación, no fue un año fácil. No fue un año fácil. Empujamos, eso sí, con paso firme, pero hay que decirlo, fue un año que si bien nosotros estamos muy contentos de lo logrado, por supuesto que tomó muchas energías, de las cuales nos impidió a poder avanzar más en paralelo con estos otros procesos. Razón por la cual, cierto, hoy día, y yo entiendo la ansiedad, les puedo asegurar que el proceso de envío del proyecto de ley no va a ser sin conversación con ustedes. Vamos a tener todo el tiempo para conversar este proyecto, tanto en fases prelegislativas y bueno, con los acuerdos a los que lleguemos en esa fase, y bueno, cuando no, a veces no hay acuerdos y hay que ser transparentes en eso, porque aquí son muchos los actores también que van a querer opinar y por lo tanto no necesariamente todos ellos van a tener a su vez la misma opinión entre ellos. También, por supuesto, durante el Congreso, después en la fase ya netamente legislativa. Pero lo que quiero aquí dar tranquilidad, nuestra palabra y el compromiso, es que vamos a conversar este proceso con ustedes. Y el que no lo hayamos iniciado ya no es porque aquí haya una falta de voluntad por parte de las autoridades de que exista una pelota que esté armada y que no se quiera mostrar. No es eso. Esto es que somos dos autoridades, que somos seres humanos, que el día tiene 24 horas y que por lo tanto tenemos que avanzar, ¿cierto? Y tener todas las conversaciones que tenemos que tener. Ustedes vieron cómo fue el año 2014 y la cantidad de horas que el ministro estuvo en el Congreso, la cantidad de horas que yo también estuve con él en el Congreso apoyándolo. Así es que les quiero decir aquí, con toda responsabilidad, el proceso de una nueva institucionalidad de la educación pública, que implica un proceso de desmunicipalización, es un desafío de una envergadura tal que no puede no ser conversado con los actores que hoy día están en el sistema. De lo contrario, sería como hacer un castillo en el aire. Porque incluso, o sea, y quizás más complejo aún que el proceso de la nueva institucionalidad a la que nos vamos a mover, tan complejo como eso es abordar el proceso de la transición. ¿Y cómo vamos a ir entonces haciendo este proceso? Ese no es un proceso que va a ser, que se diseña de la noche a la mañana y que se puede hacer de manera inconsulta con los actores que hoy día están a cargo de la educación y que laboran en la educación. Así es que yo les quiero aquí nuevamente decir nuestro compromiso de que ustedes para nosotros son un actor importante. Es por eso que tenemos esa mesa. Y dicho sea de paso, quiero también agradecer, por supuesto, la disposición de sus dirigentes en el trabajo que hemos tenido, porque yo diría que gracias a ese trabajo de colaboración es que hoy día estamos dando frutos y hemos avanzado lo que hemos avanzado. Pero quiero también nuevamente reafirmar en esta instancia ante ustedes el compromiso de que ustedes son y van a seguir siendo un actor relevante para el gobierno, por lo tanto estas conversaciones van a continuar y que en el marco de esas conversaciones vamos a abordar, obviamente, el proceso de una nueva institucionalidad. Eso en ningún caso, y digo acá el compromiso, en ningún caso ustedes van a ver de la noche a la mañana el envío de un proyecto de ley que ustedes no tuvieron ninguna información antes. Así es que reafirmar aquello, tenemos eso sí, por supuesto, que abordar esta conversación, que sin lugar a dudas es la que a ustedes hoy día más les genera inquietud natural, obviamente, del cambio de institucionalidad, pero también tenemos que ir avanzando en los otros compromisos, como lo que decía Arturo, ¿cierto? Tenemos que ahora iniciar uno de los compromisos que habíamos asumido, es que teníamos hasta marzo, ¿cierto?, de este año, en vigencia un plan de retiro para los y las asistentes de la educación y por lo tanto nuestro compromiso fue decir, ok, una vez que ese plan, ¿cierto?, se termina, entonces íbamos a iniciar obviamente la conversación para durante el presente año poder enviar otro plan de retiro para el periodo entonces que le sucede. Esas son otras tareas y conversaciones que tenemos que obviamente abordar, ese es el compromiso y nosotros por supuesto que vamos a cumplir nuestra palabra.